Hola, hoy les voy a hablar de fuerza hidrostática sobre superficies curvas. Lo voy a hacer a proponer una solución para el ejercicio 4.47 del Robert Mock Z edición. Es el primer ejercicio cuya solución voy a proponer y les recuerdo que todos estos ejercicios van a estar en una lista de reproducción de mi canal que se titula Fuerza hidrostática sobre superficies curvas. En la parte superior les voy a dejar una tarjeta que si pulsan sobre ella les va a llevar a esta lista de reproducción. Antes de empezar les voy a dejar la información de contacto por si están interesados en asesorías. Se pueden comunicar a través de este número por WhatsApp o pueden escribir a esta dirección de correo electrónico. Ahora, para empezar, lo que se tiene es un tanque, como pueden observar acá. Acá está la superficie libre del fluido. Esto que se tiene acá es una pequeña oreja. Esa pequeña oreja sirve para señalar que el tanque se encuentra abierto a la atmósfera. Es decir, esta pequeña oreja que aparece acá se utiliza para señalar que el tanque se encuentra expuesto al ambiente. Eso quiere decir que el aire que se encuentra acá en la parte superior, encima de la superficie libre del fluido, se encuentra a una presión manométrica de 0. Acá se tiene lo que viene a ser la superficie curva. Este va a ser el punto A y este va a ser un punto que yo voy a llamar B, que son algo así como los puntos extremos de la superficie. Para empezar, lo primero que debo identificar es si la superficie tiene el fluido por encima o por debajo. En este caso, el agua es el fluido y como pueden observar se encuentra por encima de la superficie curva. Eso me lleva a concluir que puedo utilizar estas ecuaciones que aparecen acá. Les recuerdo también que yo dejé un video con la teoría donde se encuentra cada una de estas ecuaciones y se explica qué es cada una de las variables que aparecen en ellas. Les recuerdo también que nuestro principal objetivo es calcular la magnitud de fuerza resultante sobre la superficie que viene dada por esta ecuación y su dirección, que es el ángulo θ que forma con la horizontal. Así que voy a empezar por el primer punto, que va a ser determinar la magnitud de la fuerza horizontal a través de esta ecuación. Entonces voy a establecer que la fuerza horizontal va a ser igual a la presión sobre el centroide por el área de la proyección vertical. Esta va a ser la ecuación a través de la cual voy a calcular la magnitud de la fuerza horizontal. Ahora, la presión sobre el centroide es la presión que está siendo ejercida sobre el centroide de la proyección de la superficie curva en un plano vertical. En este caso yo lo voy a llamar simplemente proyección vertical. Para lanzar esa proyección, porque como pueden observar lo que tengo es una vista lateral o una vista de perfil, me voy a parar sobre el punto A y voy a lanzar una línea horizontal. Me voy a parar sobre el punto B y voy a lanzar otra línea horizontal y voy a construir un rectángulo. Les recuerdo que la proyección de la superficie curva en el plano vertical siempre va a ser un rectángulo. Entonces este que aparece acá sería la proyección de la superficie curva en un plano vertical. Además de ello, debo señalar las dimensiones. En este caso voy a tener la base y voy a tener la altura. A la base yo la designé como A y la altura la designé como S. Lo que viene a ser la base es la parte que no podemos observar. Debemos recordar que tenemos una vista lateral, pero esto tiene profundidad, ancho o longitud. Entonces acá se establece que la longitud tiene un valor de 2 metros. Ese va a ser el valor de A. Entonces voy a colocar que A tiene un valor de 2 metros. Lo que corresponde a la altura lo voy a sacar de la figura. En este caso la altura va de acá hasta acá. Como pueden observar, sería igual al radio de este cuarto de círculo. Entonces va a tener ese un valor de 0,75 metros. Una vez establecido eso, puedo plantear el valor del área de la proyección vertical. Sería 2 por 0,75 y esto va a dar en metros al cuadrado. Tendré un valor de 1,5 o 1,50 metros al cuadrado. Y utilicé lo que es la ecuación para calcular el área de proyección vertical, que establece que es A por S. Para calcular la presión sobre el centroide voy a utilizar esta ecuación. Esa ecuación establece que la presión sobre el centroide es P sub 0 más gamma por HC. En este caso, P sub 0 es la presión manométrica que está ejerciendo el gas que se encuentra encima de la superficie libre del fluido. Pero yo establecí que esa presión era la presión atmosférica. Así que debe tener un valor de 0 porque voy a trabajar en escala manométrica. Simplemente para calcular la presión sobre el centroide va a ser gamma por HC. Gamma va a ser el valor del peso específico del fluido. Como tengo agua, tiene un valor de 9,81 kN sobre metro cúbico. Aunque el peso específico depende de la temperatura, aquí no se estableció ninguna, así que voy a tomar el valor estándar. HC
es la altura de la columna vertical del fluido que hay desde la superficie libre hasta el centroide de la proyección. Entonces voy a ubicar lo que viene a ser el centroide. Como es un rectángulo, voy a trazar una línea vertical acá que pase por el medio, una línea horizontal que cruce por el medio y lo voy a extender hasta la parte donde se encuentra el fluido. HC entonces sería la distancia o la altura, mejor dicho, que hay desde la superficie libre hasta ese centroide. Esta que aparece acá va a ser nuestra HC. Siendo así, entonces puedo establecer que HC tendrá un valor de 1,85 y esa es la altura que tengo de acá y hasta acá, más esta parte. Debo recordar que como estoy trabajando con el centroide y el centroide está ubicado justo a la mitad de la altura, entonces esta distancia debe ser la mitad de altura. Eso quiere decir entonces que sería a la mitad de la altura de la proyección vertical. Eso es importante. La altura de la proyección vertical es S y tiene un valor de 0,75 metros, que es igual al radio. Entonces debo colocar acá que eso va a ser más 0,75 sobre 2 y va a quedar en metro. Siendo así, el valor de HC va a ser de 2,225 metros. Y tendría el valor de HC. Una vez que tengo el valor de HC y de gamma, puedo calcular la presión sobre el centroide. Sería 9,81 kilonewton sobre metro cúbico multiplicado por HC, que tiene un valor de 2,225 metros. Y una vez que saco esta cuenta, obtengo la presión sobre el centroide, que me va a dar aproximadamente 21,83 kilonewton sobre metro al cuadrado. Una vez que he logrado determinar la presión sobre el centroide, entonces puedo calcular la magnitud de la fuerza horizontal. Será 21,83 kilonewton sobre metro elevado al cuadrado multiplicado por el área de proyección vertical, que tiene un valor de 1,5 metros al cuadrado. La magnitud de la fuerza horizontal tiene un valor de 32,75 kilonewton. Y he logrado determinar la fuerza horizontal. Para determinar lo que viene a ser la fuerza vertical, voy a hacer uso de lo que sería la segunda ecuación. Les recuerdo, y es muy importante, que en este caso estoy trabajando con superficie por encima, con fluido por encima de la superficie curva. Va a ser fuerza vertical igual al peso del bloque del fluido más la fuerza hidrostática que está siendo ejercida sobre la proyección horizontal. Entonces voy a colocar acá que la fuerza vertical va a ser igual al peso del bloque del fluido más la fuerza hidrostática ejercida sobre la proyección horizontal. Para determinar lo que viene a ser W, que es el peso del bloque del fluido, voy a hacer uso de esta ecuación, que es gamma por el volumen, que establece además que es gamma por el área lateral por A. Es decir, el peso del bloque de fluido va a ser gamma por el área lateral por A. Aunque en la figura no aparece ese bloque de fluido, si yo quiero lo puedo trazar. Simplemente voy a lanzar una línea horizontal a través de A, una línea vertical a través de B. Aquí en la parte de atrás voy a lanzar una línea horizontal. En este caso, esa línea horizontal la voy a unir con el punto A, la voy a unir con el punto B. Y acá voy a trazar un rectángulo. Acá estaría mi rectángulo. Esto que está apareciendo acá, este pequeño rectángulo de acá, es la proyección vertical de la superficie curva sobre, en este caso. Debo recordar que ya yo esa proyección vertical la he lanzado acá, pero acá estaría también en el bloque de fluido. La proyección horizontal es un rectángulo que se me está formando acá en la parte superior. Voy a trazar estas líneas para denotar ese rectángulo. Esto viene a ser lo que se conoce como proyección horizontal. El bloque de fluido está limitado por esos dos rectángulos y esta área, que es el área de un cuarto de círculo, que es lo que yo llamo área lateral. Aquí en la parte de atrás tendría un área similar y la superficie curva que se extendería a lo largo de todo esto, que tendría forma de canal en este caso. Ese es el bloque de fluido. Eso si yo deseo trazar ese bloque de fluido. Ahora, para calcular el área lateral, y como puedo observar es un cuarto, en este caso un cuarto de círculo, entonces sería pi por el radio al cuadrado sobre 4. El radio tiene un valor de 0,75 metros al cuadrado sobre 4. Y con eso voy a obtener el área lateral. Tendría un valor de 0,44 metros al cuadrado.
Una vez que tengo el área lateral, entonces simplemente tomo el peso específico, que es 9,81 kN sobre metro cúbico, lo multiplico por esa área lateral que tiene un valor de 0,44 metros al cuadrado y lo multiplico por A, que tiene un valor de 2 metros. Y con eso tengo el valor del peso del bloque del fluido. Me va a dar 8,63 kN. Una vez que logro determinar el valor del peso del bloque del fluido, entonces tengo que buscar lo que se conoce como fuerza hidrostática ejercida sobre la proyección horizontal, Fy. Fy, como pueden observar acá, tengo la ecuación para calcularla, es la presión que se ejerce sobre la proyección horizontal, es decir, la proyección ejercida sobre esta, multiplicada, en este caso, por el área de esa proyección horizontal. Les recuerdo que yo tengo esas dimensiones, en este caso, esta dimensión de acá es A, tiene el valor de A, que es lo que se conoce como longitud, ancho o profundo, y necesitaría el valor de esta que aparece acá. Yo la llamo B, pero como podemos observar, el valor de B va a coincidir con este valor y en este caso es el radio. Así que planteo lo que sería la fuerza hidrostática, va a ser P sub Y por el área horizontal. En este caso el área horizontal va a ser A por B, sabiendo que A tiene un valor de 2 metros y B tiene un valor de 0,75 metros. Esto me va a quedar en metro cuadrado y me va a dar 1,5 o 1,50 metros al cuadrado. Una vez que tengo eso, entonces puedo plantear lo que sería la presión que está siendo ejercida sobre la proyección horizontal. Voy a hacer uso de esta ecuación para calcular esa presión. Va a ser P sub 0 más gamma que multiplica a HY. P sub 0 más gamma por HY. Pero nuevamente les recuerdo que P sub 0 es la presión que está ejerciendo el gas que se encuentra confinado encima de la superficie libre de fluido. En este caso se encuentra la presión atmosférica y el valor de la presión atmosférica en escala manométrica es 0. Trabajo con presiones manométricas, eso es importante. Entonces me va a quedar que es gamma por HY. Ahora, ¿quién es HY? HY es la distancia que hay, o la altura mejor dicho, ¿no? que hay desde la superficie libre del fluido hasta la proyección horizontal. O sea que este 1,85 metros viene a representar lo que es HY. Este sería HY, 1,85 metros. Así que lo voy a colocar acá. HY sería o es 1,85 metros. Una vez que tengo el valor de HY, puedo calcular la presión. Sería 9,81 kN sobre metro cúbico, que es el peso específico, multiplicando a 1,85 metros, que es HY. Al sacar esta cuenta, voy a obtener que la presión tiene un valor de 18,15 kN sobre metro al cuadrado. Una vez que tengo la presión que está siendo ejercida sobre la proyección horizontal, lo que tengo que hacer es simplemente multiplicar por el área horizontal y así voy a obtener el valor de la fuerza. Entonces sería 18,15 kN sobre metro al cuadrado, que es el valor de la presión, multiplicado por el área de la proyección horizontal, que tiene un valor de 1,5 metros al cuadrado. Y con eso voy a obtener el valor de la fuerza hidrostática que está siendo ejercida sobre la proyección horizontal. Tiene un valor de 27,225 kN. Una vez hecho esto, entonces puedo calcular lo que es la magnitud de la fuerza vertical, porque la magnitud de la fuerza vertical depende de esta fuerza hidrostática y del peso. Entonces sería, el peso tiene un valor de 8,63 y la fuerza hidrostática 27,225. Entonces 8,63 más 27,225 kN. Con eso voy a obtener que el valor de la fuerza vertical es de 35,86 kN. Y así obtengo lo que es la magnitud de la fuerza vertical. Una vez que tengo lo que es la magnitud de la fuerza vertical y en la magnitud de la fuerza horizontal, entonces puedo calcular la magnitud de la fuerza resultante. En este caso, la magnitud de la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de la fuerza horizontal al cuadrado más fuerza vertical al cuadrado. Y el valor de la fuerza horizontal que obtuve fue de 32,75. Entonces sería 32,75 kN elevado al cuadrado más
35,86 elevado al cuadrado. Y esto estaría en kilonewton. Voy a obtener que la magnitud de la fuerza resultante es de 48,56 kilonewton. Una vez que tengo la magnitud, también puedo calcular el ángulo, que es el que me da la dirección. Es la tangente inversa de la fuerza vertical sobre la fuerza horizontal. Entonces va a ser igual a la tangente inversa de 35,86 sobre la fuerza horizontal, que tiene un valor de 32,75. Y con eso voy a obtener el valor del ángulo. Tiene un valor de 47,47 grados. Como he logrado determinar la magnitud de la fuerza resultante y tengo lo que vendría a ser la dirección, el ángulo θ que forma con la horizontal, puedo dibujarla. Para dibujarla debo recordar que este punto que está acá es lo que yo lo llamo punto O, que es lo que se conoce como centro de curvatura o centro del arco circular. La fuerza resultante debe cruzar por ese punto. Yo la voy a dibujar así. Y acá va a estar ubicado lo que es el ángulo θ, y a esto lo voy a llamar fuerza resultante. Si lo único que se me pide es la magnitud de la fuerza resultante y el ángulo θ, que me da la dirección, el ejercicio estaría listo. Pero si además de ello tengo que ubicar lo que es la fuerza vertical y la fuerza horizontal, entonces tendré que hacer uso de las ecuaciones 3 y 4. Les recuerdo que esta va a ser la distancia perpendicular que hay entre el punto O y la línea de acción, en este caso de la fuerza vertical. Y esta va a ser la distancia perpendicular que hay entre el punto O y la línea de acción de la fuerza horizontal. Así que voy a hacer uso de estas ecuaciones. Voy a tener, por ejemplo, que x sub b va a ser igual a xy por fy más xw por w. Todo eso va a estar sobre la magnitud de la fuerza vertical. Ahora, debo determinar quién es, por ejemplo, x sub y o el valor de x sub y. X sub y es simplemente la distancia perpendicular que hay entre la línea de acción de la fuerza, en este caso de la fuerza hidrostática de Fy, y el punto O. Aquí voy a trazar lo que vendría a ser F sub y, que es la fuerza hidrostática que está siendo ejercida sobre la proyección horizontal, y la distancia perpendicular que la separa del punto O sería esta distancia aproximadamente aquí. Voy a trazar una línea acá para que lo observen, sería el punto O hacia la parte superior, ¿no? Entonces esa distancia es la que se conoce como x sub y. Tengo ventaja con lo que viene a ser esa fuerza F sub y, porque ella siempre está ubicada a la mitad de esta distancia del rectángulo, es decir, a la mitad de B. Eso quiere decir entonces que será 0,75, que es el valor de B, que es igual al radio, sobre 2. Con eso voy a obtener que x sub y tiene un valor de 0,375 metros. Debo ubicar también lo que es xw, que es la distancia perpendicular que separa la línea de acción de la fuerza del punto O. Para eso debo trazar lo que es W, que es el peso del bloque de fluido. En este caso voy a suponer que está ubicado por acá, y es importante, W siempre se va a ubicar sobre el centroide de esta área lateral. Eso es muy importante. En este caso tengo un cuarto de círculo. Así que la distancia que yo necesito sería aproximadamente esta pequeñita que aparece acá. Esa sería la distancia que yo necesito y la que yo llamo XW. Si uso a cualquier tabla, las tablas establecen que esa distancia es 0,424 veces el radio. Eso quiere decir entonces que XW tendrá un valor de 0,424 multiplicando a 0,75 metros, en este caso, que es el radio. Eso me va a dar 0,318 metros. Una vez que tengo eso, lo único que tengo que hacer entonces es sustituir en la ecuación. X sub b será igual a X sub y, que tiene un valor de 0,375 metros, por, en este caso, Fy. Debo recordar que Fy me dio 27,225 más XW, que tiene un valor de 0,318 metros, multiplicando W, que tiene un valor de 8,63. Todo eso debe estar sobre la magnitud de la fuerza vertical. La magnitud de la fuerza vertical que obtuve fue de 35,86 kilonewton.
Al sacar esta cuenta, esto me va a quedar en metros y me va a dar que esa X vertical es 0,36 metros. Puedo ubicar ya lo que sería la fuerza vertical. Me vengo para acá, voy a suponer que está aproximadamente ubicada por acá, y la distancia que acabo de calcular sería medida, y esto es importante, desde el punto A hasta la línea de acción. Sería esta pequeña distancia que aparece acá. Esto es lo que yo llamo XB. Una vez hecho esto, entonces puedo hacer uso de la ecuación número 4 para calcular la posición de lo que sería la fuerza horizontal, que también va a ser una distancia perpendicular que se va a medir desde el punto O hasta la línea de acción de la fuerza horizontal. Es decir, X sub H va a ser igual a X sub B por F sub B sobre F sub H. Tengo lo que viene a ser la magnitud de la fuerza vertical, tengo su ubicación y tengo la magnitud de la fuerza horizontal, así que puedo calcularla. Sería entonces X sub B, que tiene un valor de 0,36 por 35,86, que es el valor de la fuerza, de la magnitud de la fuerza vertical, entre la magnitud de fuerza horizontal, que tiene un valor de 32,75. Una vez hecho esto, entonces puedo calcular quién es X sub H, o el valor de X sub H. Tiene un valor de 0,39 metros. Siendo así, entonces ya puedo ubicar la fuerza horizontal. Voy a suponer que está ubicada aproximadamente por acá. Yo la llamé F sub H. La distancia viene a ser, ¿no?, la distancia perpendicular entre el punto O y esa fuerza horizontal. Voy a trazar una línea horizontal, es decir, voy a extender la posición de punto O, algo así, para poder ubicar esa distancia. Esa distancia estaría ubicada aproximadamente por acá. Esto es lo que yo llamo X sub H. Y así estaría listo el ejercicio. Tengo ubicado lo que es la fuerza vertical, tengo ubicada la fuerza horizontal, determiné la magnitud de la fuerza resultante y determiné θ, que es el ángulo que se forma con la horizontal.